Nos preparamos para recibir la palabra de Dios. Y en lo que nos acomodamos, yo quiero pedirle que vayan buscando Juan capítulo 17 y lo tengan abierto para el versículo que leeremos. Juan capítulo 17, vamos a mantener este capítulo abierto. Quiero pedirles que en reverencia escuchen la palabra de Dios, lo cual es una parte importantísima del culto. Vamos a orar primeramente. Nos hemos reunido aquí en el nombre de Jesucristo, Señor, y a ti hemos elevado nuestra adoración en cantos, en oraciones, pero ha llegado el momento en que tú nos hablas a nosotros a través de tu palabra. Te invocamos y pedimos, Espíritu Santo, aquí presente, que con tu palabra tú avives nuestra vida, que con tu palabra, mi Señor, tú nos santifiques, nos dejes conocer tu voluntad, Señor, para poder así agradarte en la hermosura de la santidad, que es la adoración, Señor, que tú buscas de tus hijos. Bendícenos, Señor, con tu palabra, que sea clara, que podamos entenderla, podamos prestar toda la fuerza de nuestra atención a ella, Señor. Gracias porque eres fiel en proveer palabra tuya. En Cristo, amén. Alguien le dijo a un pastor que en el cielo Dios iba a sentar a sus feligreses en la primera fila. Y esto causó gran curiosidad al predicador, un poquito de orgullo, de vanidad, porque enseguida preguntó, ¿y por qué dice eso? ¿Usted cree que somos tan buenos hijos de Dios? Dice la persona, no, para nada, no, para nada. Lo que pasa es que Dios los quiere tener bien cerquita para que se porten bien. La iglesia está compuesta de pecadores que han lavado sus pecados en la sangre de Cristo. Y en este estado de imperfección, hasta el día de nuestra glorificación, seguro que van a surgir muchos problemas y disensiones entre aquellos que son parte de la iglesia. Hoy deseo que meditemos en un pedido especial que hizo Cristo ante el Padre, y se encuentra en esta oración de intercesión en Juan 17, pero el versículo específico es el 21. Juan 17, 21, lo leemos todos juntos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y he querido dividir este mensaje en cada una de las frases que componen este pedido que hace Jesús ante el Padre. ¿Quiénes aquí son todos? ¿Quiénes son todos los que Él pide que sean uno? Bueno, dice el versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Por los que han de creer es que Jesús pide ante el Padre. Se está refiriendo al cuerpo de creyentes, a la iglesia, a los que creen en Cristo. A usted y a mí, si usted se considera creyente, es parte de este grupo por el cual Jesús intercede. El deseo de nuestro Salvador es, dice ahí, que seamos uno. Y es la voluntad de Dios
que seamos uno. Así que el deseo del Salvador y la voluntad del Padre es la que procura todo hijo de Dios, ¿no es cierto? Si usted es un hijo de Dios, ¿usted procura la voluntad de Dios? ¿Procura hacerla en su vida, sí o no? ¿No es lo que usted está tratando de hacer cada día? Mejorar para conocer esa voluntad y poderla llevar a cabo. Eso es lo que desea todo hijo de Dios, hacer la voluntad del Padre. Quiere decir que como cristianos nosotros no podemos buscar hacer nuestra propia voluntad, sino que podamos glorificar a Jesucristo en nuestras vidas, así como Jesucristo glorificó al Padre cuando Él estaba aquí en vida. Así que la voluntad de Dios y el deseo de nuestro Salvador es que seamos uno. Por eso dice esa frase, para que todos sean uno. Ahora, muchas dificultades amenazan esta unión. Por eso es que el Señor intercede. Y les hago esta pregunta. ¿Concedió el Padre la petición del Hijo? ¿La concedió? Analice un poquito conmigo. Deje correr su mente. Mire cómo está la iglesia universal. Mire cómo están las denominaciones. Y ahora les quiero traer aquí al contexto de nosotros, cómo está nuestra congregación en cuanto a que seamos uno. Surge la pregunta, ¿concedió el Padre la petición de Jesucristo que seamos uno? A pesar de lo que la opinión que usted tenga, yo digo definitivamente sí. Dios responde las peticiones más cuando estas peticiones son nobles y lo glorifican a Él. Usted sabe cómo respondió Dios la petición de su Hijo cuando Él envió al Espíritu Santo a la iglesia. Y el Espíritu Santo nos da el poder y el amor de Dios en nuestros corazones para que este amor sirva y nos ayude a mantener esta unión. Es más, sin este amor de Dios en nosotros, a la iglesia sería imposible mantenerse unida. Imposible. Por eso es que Dios definitivamente respondió el pedido del Señor. Ahora, hermanos, ¿no nos conmueve el hecho que Jesús requiera esto de una manera tan específica? Que sean uno. ¿Por qué? A Dios no le agradan las divisiones. Mientras el enemigo resta y divide, se dice que el Señor suma y multiplica. Así que, cuando dice ahí que sean uno, esta oración debe producir en nosotros un quebrantamiento genuino, un arrepentimiento. Debe de producir reconciliación y restauración entre nosotros de manera tal que redunde en una unidad espiritual de todos aquellos que confiesan a Cristo como Señor y Salvador. La iglesia siempre está en necesidad de promover la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La segunda petición o frase que encontramos en este versículo dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Vemos como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son tres personas, un solo Dios. Con esto decimos, son uno en naturaleza, en tareas, en objetivos. Así como ellos son uno, así deben estar los creyentes unidos por los 7 vínculos de unidad que encontramos en la palabra. ¿Sabía que la palabra nos da 7 vínculos de unidad? Si van a Efesios capítulo 4, versículos del 4 al 6, encontramos estos vínculos. Efesios 4, del 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No nos confundamos. Nosotros aquí presentes, todos tenemos diferentes temperamentos, diferentes caracteres,
que forman nuestra personalidad. Somos diferentes, pero en medio de nuestras diferencias, precisamente por el Espíritu Santo que nos ha dado el poder y el amor de Dios, podemos llegar a formar este vínculo perfecto. Cuando dice un cuerpo, significa que somos una sola iglesia. Cuando dice un espíritu, se está refiriendo a que tenemos todos el Espíritu Santo de Dios cuando creímos. Cuando habla de una esperanza, se está refiriendo a que todos creemos y esperamos en la segunda venida de Cristo. Un Señor, obviamente, es nuestro Salvador Jesucristo. Cuando se dice una fe, significa que todos estamos en conjunto creyendo que nuestra salvación es por la gracia de Dios. Cuando dice un bautismo, está refiriéndose a que todos creemos en una identificación con el Cristo por inmersión, que fue la manera en que Él se bautizó. Y cuando dice un Dios y Padre de todos, está refiriendo que todos somos una familia celestial. Esos son los vínculos que nos unen a pesar de las diferentes personalidades, temperamentos, caracteres. Por eso dice la tercera frase, igual que nosotros somos uno, que también ellos sean uno en nosotros. La unidad del creyente es consecuencia de compartir juntos la naturaleza divina. El creyente comparte la naturaleza divina. En el momento en que nació espiritualmente, según nos habla 2 de Pedro 1:4, que menciona esta naturaleza. Por eso que con esta naturaleza divina que hemos recibido al creer y nacer de nuevo, se espera que todo el cuerpo de creyentes piensen, deseen, quieran y actúen como quiere Dios, por los caminos y los pensamientos de Dios, que como dice Isaías 55:8, no son los nuestros. Los caminos y pensamientos de Dios no son los nuestros. Muchas veces nosotros tratamos de hallarle lógica, pero a veces no se le puede hallar lógica. Son caminos y pensamientos de Dios. Y la lógica aquí está en que ¿cómo puede ser que tanta gente con diferentes idiosincrasias, culturas y, de nuevo repito, personalidades puedan llegar a ser uno? No tiene quizás lógica para nosotros, pero son caminos y pensamientos de Dios y esa es su voluntad, que nosotros seamos uno. La iglesia está unida por la misma gracia, la misma oferta de perdón, el mismo amor de parte de Cristo. Cristo nos ama a todos por igual, a todos. Él no ama a los bautistas más que a las otras denominaciones. Él nos ama a todos por igual. Tenemos los mismos objetivos como iglesia, que es compartir el Evangelio. Como dice aquí Efesios 4:4, una misma esperanza de vida eterna significa un mismo destino. Todo eso lo tenemos en uno. Quiere decir que la unidad de la iglesia es santa. No podemos ver la iglesia como si fuera un partido político. No podemos apreciar la iglesia como si fuera un club social. Tampoco es una corporación secular. La iglesia es una unidad santa. Y la verdad de las doctrinas y el amor de Dios deben ser suficientes para mantenernos unidos. Quiero hablarles de las divisiones y las causas, primeramente en la Iglesia Universal. Sabemos que la Iglesia de Cristo se encuentra fraccionada en denominaciones. En medio de nuestra finitud humana, y claro, producto de la caída, no siempre estamos de acuerdo en varios aspectos doctrinales o quizás en métodos funcionales. A veces no estamos de acuerdo. ¿Están siguiéndome? ¿Están de acuerdo conmigo? Que estamos hablando que la Iglesia de Cristo universal, católica, es una. Que es una. Y esa Iglesia católica, y se usa la palabra católica porque significa universal. Si esa iglesia universal está fraccionada en denominaciones,
esas denominaciones están divididas precisamente no por un problema en Dios, sino en nosotros mismos, que no nos ponemos de acuerdo. Hay mucha finitud en nuestra mente, que muchas veces tenemos diferentes aspectos doctrinales y métodos funcionales. Eso es lo que provoca la separación denominacional. Pero usted sabe lo que es triste. Y yo estoy de acuerdo en parte que si estamos en esta situación de incapacidad, que nos dividamos. No podemos siempre sentir lo mismo en el sentido de adoptar las mismas cosas. Vamos a agruparnos. Y repito, lo único que excusa esa agrupación es nuestra pecaminosidad y nuestra incapacidad. ¿Ok? Pero lo triste es cuando la iglesia de Cristo, que se encuentra fraccionada, comienzan a ofenderse unos a otros, a herirse, a tirarse a matar, hermano. A tirarse a matar. Por ejemplo, nosotros los bautistas nos tiran de que estamos muertos. Muertos estamos. Se ofenden, se hieren, se tiran a matar, se alegran cuando les sobreviene un mal, una denominación contra otra. Y yo digo, ¿qué es eso? Eso es lo triste. Estamos fraccionados por nuestra incapacidad, pero lo triste es cuando empezamos a tirarnos unos a otros, cuando sabemos que pertenecemos todos a la familia celestial. Cuando Cristo venga por su iglesia, estas paredes van a caer. Ya no van a existir más denominaciones. Pero mientras tanto, hermano, debemos compartir el mismo gozo, la misma alegría. Debemos apreciar que el Espíritu Santo está haciendo maravillas. No solamente en los bautistas, pero también en otras denominaciones cristianas. El Espíritu Santo está haciendo maravillas. Y lo que está pasando es que se están convirtiendo almas. Y esas son las maravillas que hace el Señor entre nosotros. ¿Por qué vamos a rechazarnos tan ásperamente si todos somos una familia en Cristo? ¿Por qué? Pero llevemos entonces la división y sus causas al término de iglesia local. Si es triste la situación de la iglesia universal, aún peor es ver divisiones y problemas dentro de la misma congregación. Muchas veces actuamos muy lejos de apreciar la hermandad que tenemos en Cristo. Hermanos, somos hijos del mismo Padre, creador de cielo y tierra. Y Él nos creó a su imagen. Por el pecado perdimos su imagen, pero el Espíritu Santo la está restaurando. Y la está restaurando en cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros ya es perfecto, ni se complementó esta obra en ellos. Todos estamos bajo un proceso santificador. Hay muchas áreas que quizás yo he avanzado que mi hermano no ha avanzado, pero viceversa. Puede ser que el hermano haya avanzado en áreas que todavía yo estoy pequeño. Y por eso es que tenemos que apreciar no solamente la hermandad que tenemos en Cristo, sino que somos hijos del mismo Padre. Todos tenemos una naturaleza divina y todos tenemos una naturaleza corrupta. Todos tenemos un mismo Salvador que es Jesucristo y un mismo guía que es el Espíritu Santo. Y además aprecia esto. Les acabo de mencionar cómo la iglesia está fraccionada en denominaciones. Pero a pesar de que hay varias denominaciones, estamos todos en la denominación bautista. ¿Qué les parece? Quiere decir que a pesar del vínculo general que tenemos, ahora nos une el hecho de pertenecer a una misma denominación. Y dentro de la misma denominación, Dios nos ha colocado aquí, en esta congregación. Yo siempre digo que la iglesia local es como mi familia inmediata, la que compartimos el mismo techo, la que compartimos tanto los tiempos de alegría como los tiempos de tristeza, los triunfos como a veces las luchas. Tenemos las cosas en común.
La iglesia universal es todo el parentesco, pero la iglesia local es mi familia inmediata. Y muchas veces, hermano, es triste ver cómo unos se relacionan con otros en este contexto de iglesia congregacional. ¿Cuál es el problema y causa de esta división? ¿Qué ustedes creen? ¿Cuál es el problema y causa de la división, tanto en la iglesia universal, que las unas se están tirando unas a otras como si fueran piratas, y en medio también de la congregación, que no podemos convivir juntos? Hemos sido llamados a congregarnos. Fácil sería que yo viviera mi religión aislado, no tuviera problema con absolutamente nadie, pero nosotros sabemos que eso es antibíblico, que hay que congregarse. Y si yo me tengo que congregar, entonces yo tengo que aprender a convivir con los otros hermanos, a aceptarles sus defectos y apreciar sus logros. Esa debe de ser mi actitud dentro de la congregación. ¿Cuál es el problema y causa de esta división? No hay otro que la vanidad y el orgullo que corre por nuestras mismas venas. Hoy día podemos analizar los niveles de azúcar en la sangre, el colesterol, los triglicéridos, el conteo de glóbulos rojos, glóbulos blancos, las plaquetas. Hoy día se puede hacer este análisis, ¿verdad? Y con estos análisis muchas veces evitar hasta enfermedades. Yo digo, si se pudiera inventar un mecanismo que analizara el nivel de orgullo que corre por nuestras venas y hallar una píldora que la controle, la disminuya, hasta eliminarlo por completo. ¿Usted se imagina? El problema de la división terminaría, se lograra la unidad que tanto Cristo pide y desea. Pero ¿sabe qué, mi hermano? No hay tal mecanismo. No hay dicha píldora. ¿Viste qué interesante? La ciencia ha podido inventar estos avances de poder, pues, examinar y analizar todas estas cosas increíbles, pero los asuntos espirituales no hay mecanismo que pueda encontrarlo. El único remedio es reconocer este pecado y aplicar la sangre de Cristo y humillarnos a nuestro Dios. Nos va a ayudar mucho a aprender a respetarnos. Nos va a ayudar mucho a entender que nadie es perfecto, que todos cometemos errores. Nos va a ayudar mucho a conocer que todos estamos bajo la misma gracia, bajo el mismo proceso santificador. Nos va a ayudar mucho si dejamos de criticarnos, de murmurar, de ofendernos con palabras feas. Muchas veces hablamos sin medir las consecuencias. Nos va a ayudar mucho el aceptarnos unos a otros y poder así estar acorde con la petición que hace Jesucristo ante el Padre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, yo quiero que piense y responda conmigo. Mi actitud entre la hermandad cristiana, ¿glorifica o deshonra a Dios? Piense de una manera personal. ¿Glorifica o ofende a Dios? ¿A qué grupo yo pertenezco? ¿En qué fila yo me he aliado? ¿Los que trabajan para la unidad del cuerpo de Cristo o a los que provocan divisiones en el cuerpo de Cristo? ¿A qué grupo me he aliado? ¿Soy la causa o soy el remedio? ¿Soy el cuchillo o soy el vendaje? ¿Soy ácido sulfúrico o soy crema aliviante? ¿O es que acaso que yo me he aliado al león rugiente que busca a quien devorar para sembrar cizaña en medio de la iglesia y provocar pérdidas en vez de ganancias? Se dice que Esopo, un fabulista griego, cuenta de 4 toros. Una vez fueron atacados por un león, 4 toros. Pero cada vez que el león
se iba a acercar y los atacaba, los cuatro se unían por las colas. Los cuatro se unían por las colas, quedando así, y cada vez que el león venía, lo que se encontraba era con los cuernos. Entonces no podía hacer nada, y el león estaba muerto de hambre. Una vez, con mucha astucia, el león se acercó a uno de los toros y le dijo: ¿sabes qué? Que los demás toros están hablando mal de ti. Piensan mal de ti. Los demás toros dicen que no les gusta unirse contigo porque tienes tremenda peste. Así le dijo. ¿Y qué? ¿Y sabes qué? Que siempre estás lleno de mosca. Así le dijo el león. Bueno, esto hizo inmediatamente que el toro ya no quisiera juntarse más con los demás. Ya no quiso más juntarse con los demás por lo que había dicho el león que los otros dijeron. Así que la próxima vez que se acercó el león y lo encontró solo, ¿qué le pasó? Se lo comió. Se lo comió. Hermanos, Dios quiere agrupar a su pueblo. Dios quiere unirlo, ¿ok? Como lo es Él. Ya estoy terminando. Permíteme ilustrarlo permíteme ilustrarlo con un puré de papas. Yo sé que muchos tienen hambre y discúlpenme que en este momento les menciono cómo llegamos a tener un suculento puré de papas, bien calientico, acabadito de hacer. Que este es el proceso como se hace un puré de papas. Se dice que cada planta tiene por lo menos 3 hasta 5 tubérculos. Quiere decir que cada tubérculo pertenece a una planta. ¿Okay? Al momento de la cosecha, se sacan de la tierra y se echan en una bolsa. ¿Okay? Quiere decir que se les está agrupando. ¿Okay? Cada planta tiene 3 a 5 papas. Viene el campesino, las recoge, las echa en el bolsa y esto aparenta que las está agrupando. Así que puede que las papas exclamen una vez en el saco: ¡qué bueno! Ahora estamos juntas. Pero aunque todas estén en el mismo saco, no significa que sean una, ¿verdad? No significa que sean una. Las papas llegan a las manos del cocinero, las lava, las pelas. Una vez peladas, ya entonces pudieran decir las papas: ¡qué emoción! ¡Qué maravilloso el amor que existe entre nosotras! ¡Cómo nos parecemos! Hasta vamos para el mismo caldero. Pero el cocinero comienza a picarlas en trozos. Y al picarlas en trozos, esto intranquiliza un poco las papas. Porque no solamente pierden su identidad, pero en vez de unirse, lo que parece que se están dividiendo más. Hasta que de pronto comienza el calor del fuego. Y el calor del fuego comienza a ablandarlas. Y blandas ya se olvidan hasta de quiénes eran. Y de pronto las hacen puré. Y cuando son puré es cuando verdaderamente las papas llegan a unirse. Cuando son hechas puré. Para lograr esta unión hay que machacarlas, hay que triturarlas para que se unan bien. Y los buenos cocineros saben que le echan un poquito de mantequilla y de aceite. ¿Para qué? Para evitar asperezas. El resultado es un suculento plato de puré de papas, ¿no es cierto? Muchas veces, para la unión que Cristo quiere en la iglesia, en vez de un poco, hay que echarse un galón de aceite completo encima. Para tratar con otros hermanos, a veces hay que echarse un galón de aceite completo. ¿Ok? Pero ¿sabe qué? Hay que hacer lo que sea para lograr esta unión. En Hechos capítulo 2, versículo 1. En Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, noten las palabras que usa, unánimes juntos. En el capítulo 4, versículo 32 del mismo Hechos, dice que la multitud de los que habían creído
era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es lindo ver esta petición del Señor cumplirse en la práctica en medio de las congregaciones. Y ese es mi deseo para esta congregación, que seamos uno en todo, un sentir en nuestras oraciones, que sea común nuestro fin, nuestros propósitos, que sea en común nuestras deliberaciones, nuestros deseos, que tengamos en común nuestras intenciones, que sea perfecta la unión entre nosotros. Problemas van a ocurrir, muchas veces pequeñas disensiones que van a tratar de atentar contra esta unidad, pero a pesar de que surjan, trabajar con ellas y seguir unidos. Porque la última frase, no sé si se dieron cuenta, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese es el propósito de la unidad. El propósito de la unidad es para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, hermano, yo pregunto, ¿cómo vamos a predicar el Evangelio si estamos divididos? ¿Cómo vamos a pensar que el Señor va a añadir los que serán salvos? Porque Él lo hace a la iglesia, Él es fiel a la iglesia, pero estamos hablando ya de un contexto de una congregación local. Lo que esté pasando en una congregación local no indica lo que el Señor está haciendo en una iglesia universal. ¿Entienden la diferencia? Él es fiel para su iglesia, pero muchas veces ocurren cosas en las congregaciones que no están de acuerdo con la voluntad de Dios y por eso vienen los problemas. ¿Cómo vamos a crecer nosotros? ¿Cómo va el Señor a añadir los que han de ser salvos si puede ser que los recibamos con mucha alegría, con mucha bienvenida al hermanito, qué bueno que aceptó a Cristo, que se bautizó, que ya es de nosotros, pero de buena primera, el dedo amenazador de Teodoro cae sobre él, o la mirada de reojo de Sinfinita? Sí, es cierto. El pensamiento macabro de Don Capricho, la intolerancia de Petronina, no quiero mencionar nombres, pero cae sobre este nuevo convertido todas estas cosas, o el gesto expresivo de Doña Bárbara. La mente cerrada de Así se hacía. Sí. O la lengua lapidosa de María. Yo sé que aquí hay Marías, pero no estamos refiriendo a ninguna de ustedes, mis hermanas. Me refiero a la hermana de Moisés. Usted sabe que por murmurar contra Moisés y su siervo, cogió lepra en la lengua. ¿Okay? ¿Queremos hacer la voluntad del Padre? Muchos, y esto es lo que a mí me asombra, muchos hermanos piadosos están dispuestos a hacer cualquier sacrificio por Dios. Lo que les pidan que hagan por Dios, ellos están dispuestos a hacerlo, menos mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Están dispuestos a todo menos a eso. Y es la voluntad de Dios. Termino con esto. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Filipenses 2, del 3 al 4. Y esta es nuestra aplicación del mensaje. Lo que nos está diciendo el Señor, Él está revelando su voluntad. Como hijos de Dios queremos hacer su voluntad y el Señor nos ha hablado hoy a que hay que luchar fuertemente para mantener esta unidad, que es el deseo, primeramente el deseo de nuestro Salvador, voluntad del Padre. Filipenses 2 del 3 al 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Señor, bendiga su palabra para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Oremos. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú has hablado a tu iglesia la importancia, Señor, de la unidad, lo cual es voluntad tuya, Dios, para con tus hijos y deseo de nuestro Señor y Salvador. Perdónanos, Señor,
Perdónanos las veces que en vez de procurar esta unidad, nos hemos aliado para hacer causa en contra de ella. Perdónanos, pero únenos. Únenos, Señor, porque tenemos el poder de tu Espíritu y el amor en nuestros corazones. Son herramientas suficientes para fortalecernos de manera tal que no procuramos hacer nuestra voluntad, sino la tuya, Señor. A ti te agrada tu iglesia unida, Dios. Y necesitamos lograr esa unidad. Únenos, Señor, es nuestro clamor a ti, que podamos dejar atrás las disensiones, los problemas, los prejuicios y todas esas cosas, Señor, que solamente vienen, Señor, del enemigo de las almas. Glorifícate tú a través de esta iglesia. Mi petición, Señor, siempre delante de ti es que tú tengas un buen testimonio, que podamos tener un buen testimonio delante de tus ojos sobre esta congregación local. Lo pedimos en Jesucristo. Amén.